el libro que acerca el hombre al Dios Santo. Nadie puede decir como Dios sí lo puede hacer, tenés que hacer esto, y esto, y no hay forma de que alguien se niegue a eso. Dios lo dijo, vamos a mirar un poquito también, y es así y nada más. Bueno, si nosotros, entre nosotros, decimos cosas así, siempre tengamos el margen de la duda, ¿no? Tenés que hacer esto, bueno, los padres podemos hacerlo, cuando los niños comienzan a pensar, ellos van a pensar y van a cuestionar muchas cosas, pero cuando Dios dice esto es así, ¿no? Y el libro de Levítico muestra al Dios, a Jehová, el Dios de Israel, el Dios santo, dando instrucciones muy claras, muy precisas, por ejemplo, del orden religioso. Todo lo que eran los rituales tan complicados. Él dice cómo deben hacerse. Y si se hacían de otra manera, no iban a tener aceptación de parte de Dios. Órdenes precisas hacia las personas que serían mediadores entre Dios y los hombres. Cada asunto que Dios trata en Levítico es de suma importancia para la nación de Israel. Jehová es santo y no va a aceptar un acercamiento a Dios, una oración a Dios, una adoración a Dios, un reconocimiento de Dios, un pedir a Dios sin santidad. No iba a ocurrir. Por eso es que si el hombre se acercaba al Dios santo, tenía reglas, normas, rituales, leyes que no podían ser puestas de lado. Así que al Dios santo se acerca en santidad. Dios había hecho un pacto con su pueblo. Lo miramos en el capítulo 26 de Levítico. Capítulo 26. Y por supuesto que de aquellos 10 mandamientos que hemos mirado, hay leyes acerca de todo lo que el pueblo va y tiene que vivir, y a través del libro de Levítico también se extienden esas leyes de adoración. Dice versículos 1 y 2. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. ¿Alguien ha leído el libro de Levítico? ¿Totalmente? ¿Lo han entendido? Es bravo, ¿no? Es bravo porque no es para la iglesia. Pero en cada cosa que hable de sacrificios, de ofrendas, tenemos que mirar hacia Cristo. Tenemos que entender que ha habido un sacrificio de sangre que muestra, es un ejemplo, una muestra de lo que Cristo hizo por nosotros. Así que podríamos apreciar a Jesús en todo el libro de Levítico. ¿Sí? Si nuestra mente va hacia, tal vez sea un poco más sencillo nuestra lectura. Hermanos, Dios hace un pacto con su pueblo y recuerdan ustedes Nuevo Testamento, Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. O sea, que Dios ha hecho un pacto con nosotros que es mucho mayor que el pacto del Antiguo Testamento. Porque es en la sangre del Hijo de Dios, Dios hecho carne, en la que se basa tal sacrificio. Y si aquellos sacrificios, del Antiguo Testamento
eran importantes, de tal forma que nadie podría acercarse sin un sacrificio de sangre por causa del pecado, entonces, ¿cuánto más importante es el pacto del Nuevo Testamento? Si aquellos temblaban por lo que veían, nosotros deberíamos temblar por lo que creemos, por lo que ha sido hecho realidad en nosotros, en la obra del Señor Jesucristo. Pero el pueblo se había comprometido a algo. El pueblo se había comprometido a que esos sacrificios, ese acercarse a Dios, iba a ser aceptado, fue aceptado por el pueblo, y Dios le dijo, entonces lo harán de esta manera. Y básicamente, caminaban en pecado a santidad para presentarse con un sacrificio delante de Dios. Y nosotros solo podríamos decir que somos santos, declarados santos, aún siendo pecadores, por la sangre derramada del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que no tenemos que ir con animalitos a un templo para ser sacrificados. Cristo fue el único y perfecto sacrificio y el último aceptado por Dios. Ahora bien, ¿cómo va a tener esta nación bajo las normas estrictas de Dios? ¿Cómo va a tener bendición? Y aquí el capítulo 26 menciona muchas de estas cosas que iban a ocurrir. Desde el versículo 3 hasta el versículo 13, Dios habla de las bendiciones. Y desde el versículo 14 en adelante, Dios va a hablar de las consecuencias que tiene desobedecer lo que el pueblo dijo, sí, lo haremos. ¿Se acuerdan? Obedeceremos todo lo que Moisés dijo. Se pusieron sobre ellos un yugo muy difícil, muy difícil. Recuerda que Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ellos tenían un yugo terrible. Pero, por ejemplo, la Escritura nos dice a nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ellos pusieron un peso muy grande y Dios puso una bendición eterna sobre nuestras almas. Las bendiciones que ellos iban a tener, si ellos realmente, por ejemplo, como dice aquí el versículo 1, no levantarán escultura, ni estatua, ni dioses, no se inclinarán, guardarán mis días de reposo, reverencia a mi santuario, ellos iban a tener bendiciones. Y cuando ellos no cumplieron esto, pasaron cosas que también vamos a mirarlas. Pero les voy a mencionar básicamente lo que dicen los siguientes versículos acerca de las bendiciones que tendrían. Y miren si para nosotros nos sería importante todavía tener esto y aplicarlo a bendiciones en el alma. Ellos tendrían en obediencia lluvia y tierra productiva. Tendrían suficiente para toda la nación. Podrían vivir con todo lo que era necesario, sin que les faltara. Ellos tendrían paz y tendrían victoria de sus o sobre sus enemigos. Si ellos eran obedientes, crecerían, se multiplicarían como una población y nación de Dios. No solamente que la lluvia y la producción y lo suficiente sería estacional, tendrían sustento siempre, siempre, siempre. No les iba a faltar. El amor de Dios, dice así en estos versículos, estaría con ellos. Dios moraría con ellos. Serían llamados, conocidos y llamados por Dios como el pueblo de Dios. Serían libres de esclavitud. No tendrían que vivir la esclavitud. Y serían para sus enemigos y para el mundo un ejemplo de victoria sobre cualquier situación.
Si nosotros miramos los resultados, podríamos decir, vale la pena la obediencia, ¿no? Pero cuando viene el tiempo de la posibilidad de pecar, siempre estamos diciendo, ¿lo hago o no lo hago? Ellos tendrían muchísima bendición. Toda o prácticamente toda la mirada de la nación de Israel en cuanto a bendiciones tenía que ver con un pueblo que se asentaría en una tierra y en esa tierra debía adorar al Dios Santo de Israel y acercarse a Él en santidad. Así que las bendiciones eran condicionales. Si ellos obedecían, si se sometían, entonces, esto que era absolutamente necesario, traerían bendición para la nación de Israel. Si obedecían. El versículo 3, aquí mismo, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Si lo hiciereis. Y saben, hermanos, también nosotros tenemos muchas cosas en la vida que son condicionantes. Si obedecen, hay bendición. Y si no obedecen, va a haber consecuencias. Si obedecemos, vamos a tratar de nuevo con la nación de Israel, si ellos obedecían, lo que iba a ocurrir es que en esa tierra iban a vivir en una protección y cuidado de Dios constante y permanente. Si obedecían. Si el pueblo de Dios, la iglesia de Dios hoy obedece, va a tener una vida saludable en lo espiritual. Esa es la promesa. Después todo lo demás puede venir. ¿Sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. Pero a veces somos ricos, a veces somos pobres, a veces nos enfermamos, a veces estamos sanos, a veces tenemos ganas, a veces no tenemos ganas. El asunto es que la mirada de Dios para la iglesia es para la eternidad. Y conforme a Efesios dice, bendecidos con toda bendición espiritual. Y también dice celestial. La mirada de Dios al Nuevo Testamento es una mirada hacia la eternidad. Y la mirada de Dios y su pueblo, aunque por supuesto tenía connotaciones eternas, la mirada era en la vida aquí en la tierra. Por eso dice la Escritura para nosotros, para nuestro tiempo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y dice también, buscad primeramente las cosas de arriba, no las de la tierra. Allí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Así que la iglesia tiene una mirada mucho más revelada por la Escritura. Apunta a lo eterno, a lo celestial. ¿Cuáles serían las consecuencias de la desobediencia? Allí en el versículo 14 en adelante, dice 14 y 15, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, y comienza el versículo 16. Entonces, yo también haré con vosotros. Y comienza todo el relato de consecuencias por la desobediencia. Así que les voy a citar algunos. Habrá enfermedades y escasez, versículo 16. Los enemigos los someterían, versículo 17. Y el versículo 18 lo vamos a leer, porque miren qué pasa si el corazón de ese pueblo no cambia mientras pasan estas cosas. Si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Bravo, ¿no? No faltaría entonces el castigo mayor a la desobediencia que no trae o no llega al punto del arrepentimiento. 7 veces más el dolor. Serían otra consecuencia. Humillados. Y el trabajo no daría fruto, el trabajo en su tierra. No habría lluvia.
Y versículo 21, ustedes recordarán muchos tiempos en los que no había lluvia, ¿no? Versículo 21. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. La persistencia en el pecado tenía para Israel, parecía un viaje que no tenía retorno. Se acumulaban sufrimientos. Terrible, ¿no? Se acumulaban sufrimientos. Otras cosas que podían hacer. Las bestias salvajes comerían a sus hijos y nadie iría a ellos ni a negociar, ni ellos saldrían de sus casas, porque el pueblo sería una desolación. Y los animales salvajes andarían alrededor. Versículo 24, lo vamos a leer. Si no hay arrepentimiento, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Bueno, se va multiplicando el dolor para una nación rebelde. También les sería quitado el sustento diario, y los enemigos tomarían venganza. ¿Por qué? Porque ellos eran conquistadores. Les iba a ir bien en obediencia, pero cuando desobedecieran, esos enemigos iban a venir a tomar revancha y venganza. Así que, versículos 25 y 26 relata esto, miren el 28. 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, si no se vuelven atrás, habrá más y más dolor. Algunas consecuencias más. El hombre comería sus hijos y sus hijas. La idolatría sería su lugar de muerte. Morirían en sus lugares de adoración idólatra. Serían abominados por Dios. Él no aceptará sus sacrificios. Las ciudades quedarán desoladas por la muerte de sus habitantes. La tierra sería desierto y se asombrarían aún sus enemigos. Dios traerá a sus enemigos para que los maten y los esclavicen. Había mucho, ¿no? Sin embargo, había una bendición. La tierra reposaría mientras ellos serían esclavos. Maltrataban la tierra, no guardaban los días de reposo y la tierra iba a descansar. Recuerden ustedes que Dios pedía que la tierra debía descansar 1 año. Cada tanto tiempo de trabajo, 1 año era de reposo. 7 años creo que era así. Todo era cada 7 años. Iba a haber reposo. ¿Por qué? 6 días trabajó el Señor y el 7º día descansó. Así que es una regla que se tenía que obedecer, pero ellos no lo hacían. Así que la tierra descansaría. En nuestro país, no sé si tanto, pero las tierras también descansan. El que quiere ganar mucho no la va a hacer descansar. Así que va a tener tiempos en la que no va a producir. Así que el que tiene mucho campo va a decir, planto esta parte del campo y la dejo descansar, y planto esta parte del campo otro año, y va rotando los campos aún para todo lo que se trabaja en el campo. Pero Israel no lo hacía. Así que este pueblo serían, Dios los haría, si tienen la lectura allí, léanlo, van a ver lo que es esto, ¿no? El capítulo 26. Dios les haría cobardes, tendrían miedo a todo. Y allí está el versículo que dice, huirán sin haber quien les persiga. Se confundirán unos a otros como enemigos. Todos sospecharían del que tenían al lado. Serían llevados a la nada. Serían llevados a la nada, completamente humillados por Dios. Serían llevados a otras naciones y llegaría el tiempo del arrepentimiento. Versículos 39 al 42. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad,
y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré memoria de la tierra. Solo misericordia a un pueblo que no merece absolutamente nada del favor de Dios. Solo misericordia. Pero el tiempo del arrepentimiento llega. Para algunas personas llega en el momento de su lecho de muerte, cuando no pueden más. ¿Recuerdan a Israel, esclavo en Egipto? ¿Cuándo empezó a llorar y a clamar? Cuando empezaron a darle castigos y trabajen y multiplicarle el trabajo y tenían que hacer el mismo trabajo con menos material y empezaron a clamar. Se acordaron de Dios, se acordaron de Jehová. Pero Dios, gracias a Dios, nunca, 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 nunca olvidará a su pueblo. Nunca. Israel es su pueblo y está prometido en el Nuevo Testamento que Dios tratará con él. Así que un día eso ocurrirá, un día eso pasará. Él se acordó del pacto, del pacto. Pacté con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y esto trae esperanza a nuestros corazones, debería serlo. Porque a pesar de nosotros mismos, Dios jamás va a olvidar que este es el pacto en mi sangre, en la sangre del Señor Jesucristo. Por eso creemos que la salvación no se pierde, que Dios va a mantener su palabra de que aquel que es salvo para siempre. Así que estos versículos nos muestran la misericordia inmensa de Dios, de recordar a su pueblo, de tenerlo en su corazón, de tenerlo en su mente, expresiones que podemos tener. Pero aún así, podría haber consecuencias, continuar las consecuencias. No inmediatamente debía, por arrepentimiento, volver el pueblo a su tierra. Versículo 43. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. ¿Se acuerdan ustedes cuánto tiempo estuvo la nación de Israel en Babilonia? 70 años. Otra vez el número 7, ¿no? 70 años. ¿Cuándo empezó a orar Daniel para la liberación? Para ser libres. Cuando se cumplían los 70 años. No oró al año 1. No oró al año 2. No oró al año 3, porque era en vano pedir lo que Dios ya había determinado. El castigo para Israel llegaría a 70 años. Y llegó a los 70 años. Así que Daniel comienza bíblicamente a orar a Dios. Hemos pecado, sí, yo y mis padres, nosotros y nuestros padres, hemos pecado contra ti. Y a orar por la liberación de la nación de Israel. Las cosas que ocurren en Israel, o que ocurrieron en Israel, tienen una gran similitud con nosotros mismos. Ellos se arrepintieron, pero Dios tenía todavía más cautiverio para ellos. Los perdonó, pero las consecuencias quedaron. Así que, hermanos,
el pecado, Nuevo Testamento, también tiene consecuencias. Y se carga, y se lleva, y lastima, y duele. Pero la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, vino a limpiar nuestras conciencias. Así que no solamente podemos sentirnos libres del pecado, tenemos que saber y creer que somos libres del pecado cometido, confesado y perdonado por Dios, lavado en la sangre del pacto del Señor Jesucristo. La gracia de Dios nos ayude para que, sin tanto ritual como en el Antiguo Testamento, seamos capaces de venir a Cristo con libertad, como en el libro de Hebreos lo enseña con mucha claridad. Yo soy Jehová, dice la palabra de Dios. Versículo, vamos a leer 40 y... le dimos hasta el 44, ¿no? Sí, 45 y 46. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo. ¿Nos damos cuenta de esto? Dios siempre va a recurrir al pacto, a la palabra empeñada. Hice un pacto, y sobre ese pacto se va a basar el perdón, igual que el Nuevo Testamento. Me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo, Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel, en el monte de Sinaí, por mano de Moisés. Recuerden algo. El hombre no pacta con Dios. El hombre no tiene capacidad de ofrecerle a Dios para transar por un pacto. Así que el que pacta siempre es Dios. Siempre es Dios. Este es el pacto que Dios hizo con los hombres. Y Nuevo Testamento, este es mi pacto en mi sangre. Dios pactó con el hombre en el sacrificio del Señor Jesucristo. La misericordia de Dios es mostrada en los versículos 44, 45, y solo tiene fundamento en que Dios pactó. Así que Dios podía recordarle a la nación que hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios siempre va a decirnos a nosotros, o podemos pensarlo y creerlo, en el pacto del Señor Jesucristo. Es donde las desobediencias son libres, limpiadas y lavadas para siempre. El viernes estuvimos mirando un poco el libro de Levítico también. Permítame leer algunos versículos, tenemos que ir un poco rápido, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 4. No vamos a leer todos los que tengo anotados, pero vamos a intentar recordar algunos, ¿sí? Desde ya están invitados todos para el día viernes a las 6 de la tarde para nuestro tiempo de oración. Capítulo 4. Dice, y va repitiendo en otros pasajes, no lo vamos a leer todos, pero el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, etcétera, etcétera. Versículo 13. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado. Versículo 22. Cuando pecare un jefe. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, etcétera, etcétera. Lo mismo leemos en cuando Dios va a requerir sacrificios u ofrendas, leemos en cada porción un versículo similar. Cuando hubiere pecado, cuando hubiere pecado, cuando hubiere pecado, entonces presentará tal sacrificio, tal sacrificio, tal sacrificio. Si pecare, esa expresión recorre un abanico grande de pecados. Todo lo que pudiera surgir de cada uno de los 10 mandamientos. ¿Cómo se peca contra Dios siendo idólatra? ¿Es solo inclinarse ante una estatua? ¿Es solo eso? ¿Ser idólatra?
sabemos que hay mucho más detrás de la idolatría, mucho más. Cuando Dios dice que no daremos falso testimonio, solamente es cuando alguien habla mal de otra persona o hay otras formas, como la exageración al hablar de algo o como minimizar algo que es real. Así que cuando alguno pecare y dice, cuando hiciere tal cosa, pero hay muchísimo en una de esas frases. Hay pecados que lo toma como ejemplo, pero hay que desarrollarlo. Hay mucho más. Lean Levítico, van a ver que es así. Cuando alguno pecare. En el capítulo 4 también, para tener un poquito más de acercamiento a las mismas cosas. Versículo 20, 4:20. Vamos a mirarlo, perdón, 4:4. Ahí vamos a ir mejor. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Versículo 15. Vamos a ver si estamos bien. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. También le tenemos en el versículo 29, pondrán su mano sobre la cabeza. Versículo 33, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación. ¿De qué trata esto? ¿Por qué una persona iba a ir hacia ese sacrificio e iba a poner su mano sobre ese animal, sobre la cabeza de ese animal? Porque simbolizaba de que mis pecados iban a pasar a ese animal, el cual tomaría mi culpa y sería castigado en mi lugar. Sería llevado a la muerte en mi lugar. ¿Les hace recordar algo? ¿Alguien que murió en nuestro lugar? ¿Hay alguien hacia quien hemos tenido que ir para pedir perdón? Cristo Jesús, el que dio la sangre del nuevo pacto. También en el capítulo 4, miren estos versículos. Hay unos cuantos así también, pero no los vamos a leer todos. Versículo 20, ahora sí. Al final del versículo, ¿sí? Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Versículo 26. Al final del versículo 26. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Vamos a otro, 31. Al final de 31. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y hay unos cuantos versículos que hablan exactamente de lo mismo. Así que permítame referirme un poquito a lo que dijimos el viernes. Qué triste sería si esas personas con sus sacrificios, con sus animalitos, fueran, y damos la figura tierna, ese animalito que lo criaron en casa, que lo tenían casi como una mascota en casa, pero que iba a ser ahora el instrumento del sacrificio para que tomara mi lugar. Y ese padre tomaba ese animalito, lo cargaba y lo llevaba al lugar de sacrificio con el dolor de su alma, tal vez viendo a un hijo llorar, chiquito llorar por ese animalito, y lo ponía allí, ponía su mano sobre el animal, este animalito va a llevar mis pecados sobre él y va a ser muerto tomando mi lugar. Y cuando hizo todo eso y miró a los ojos del sacerdote, el sacerdote le dijera, no hay perdón. No hay perdón. Y ese hombre vuelve a casa sin animalito, sin mascota, pero lo peor de todo, sin perdón. Porque se iba por algo, se iba a buscar algo, porque se supone que había arrepentimiento, que había dolor por el pecado.
Y esto pasó muchísimo en Israel. Pasó muchísimo, mucho. Porque dejaron de sacrificar. Lo tomaron como algo común. Y después no solo que sacrificaban religiosamente los que lo hacían, sino que sacrificaban al Dios tal y a Jehová. Así que volvían a casa sin perdón, porque su corazón, su adoración no era para el Dios de Israel. Y si examinamos nuestros corazones, seguramente muchas veces fuimos a buscar algo que no tuvimos, el perdón. Pero no porque Dios no perdona. Seguramente es porque no hay arrepentimiento, no hay dolor por el pecado, no hay abandono del pecado. Entonces, no hay perdón. La palabra de Dios promete y nos muestra claramente, les voy a citar algunos versículos, Hebreos 4, 14 al 16. Podemos ir a Jesús, quien salvó nuestras vidas. Él tomó un cuerpo y padeció todo lo que nosotros padecemos. Fue tentado en las maneras que nosotros somos tentados, pero dice que Él fue sin pecado. ¿De acuerdo? Pero dice que vayamos al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. En Hebreos capítulo 2 también dice que Dios prometió, hizo una promesa de perdón por el sacrificio del Señor Jesucristo. En Romanos 4, versículo 7, citando a David, el escritor dice aquellas palabras que David decía: feliz aquel hombre a que Dios no culpa de pecado. ¿Por qué? Porque ha sido justificado, ha sido perdonado. En Hebreos capítulo 10, 16 en adelante, nos habla en todo el contexto de la entrada libre que tenemos a la presencia de Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Podemos entrar a través de ese pacto que Dios nunca va a olvidar y que nosotros jamás deberíamos hacerlo. Aquellos sacrificios del Antiguo Testamento debían ser, tratados en todo el proceso del sacrificio, y luego dice tomar las cenizas y tenían que llevarlas fuera del campamento. Y en Hebreos capítulo 13 nos dice: vayamos fuera, salgamos del campamento, vayamos allí a donde fue Cristo sacrificado. Recordemos siempre la muerte del Señor Jesucristo, siempre en nuestras mentes. Dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se acuerdan de eso? Es citado también en Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Pedro escribía, citando seguramente el Antiguo Testamento: santos, porque yo soy santo. Y si miramos el Antiguo Testamento, acercarse al Dios santo requería de procesos de santificación para acercarse a Él. En el capítulo miramos estas cosas también. Versículos, vamos a mirar, capítulo 26, perdón. Vamos a volver al 26. Los primeros versículos que ya hemos leído: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. El yo soy había hablado. Y nada de lo que él dijo podía ser echado en tierra por parte del pueblo de Israel. Era algo serio. Era de verdad que era así. Y en el capítulo 19, entonces
leemos estos primeros versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Se muestra como aquel que es santo y le da una relevancia muy importante a todos los rituales que la nación debía hacer. Pero observemos, y les voy a citar, si ustedes quieren ir mirándolos, al final creo de cada uno de los versículos que voy a citar. Versículo 4 aquí mismo al final. Yo Jehová vuestro Dios. Versículo 10. Yo Jehová vuestro Dios. Versículo 12 al final. Yo Jehová. Versículo 14 al final. Yo Jehová. Versículo 16 al final. Yo Jehová. 18 al final. Yo Jehová. Versículo 25. Yo Jehová vuestro Dios, siempre al final de cada versículo. Versículo 28. Yo Jehová. Versículo 29. Yo Jehová. 31. Yo Jehová vuestro Dios. 32. Yo Jehová. 34. Yo Jehová vuestro Dios. Y a la vuelta de la hoja, los que tienen la hoja así, hay otros versículos más. ¿Qué quiere decir esto? Jehová, el yo soy, habló y no va a cambiar. Esto es lo que leía la nación de Israel. En otras palabras, cuando nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿recuerdan eso? El Señor Jesucristo comprometió su nombre para venir delante del Padre. No para pedir lo que se te dé la gana, es para pedir que se haga su voluntad en tu vida. Yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová, en el nombre de Jesús. Suena tan pesado el uno como el otro. Así que cuando nosotros vamos a adorar, a reconocer, a alabar, a pedir, no somos importantes. Porque si fuéramos importantes, oraríamos en nuestro nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Él es el nombre. ¿Recuerdan? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Recuerdan? En el nombre de se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es su nombre, es su persona. No todo lo que pidamos se va a hacer. Pero cuando Dios compromete su nombre, yo Jehová, era para que Israel cumpliera, obedeciera. Porque si desobedecía, iba a tener consecuencias tremendas. El Nuevo Testamento, hermano, no nos da más. No nos da más chance que el Antiguo Testamento. Lo que nos pasa a nosotros es que no vemos, que no palpamos, no tocamos. No hay rayos, no se mueve, no hay terremoto, no hay sonidos de voz. No escuchamos, yo Jehová, y como en el Nuevo Testamento, no escuchamos, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y al final dice, a él oíd. No lo escuchamos. Es por eso que nuestros temblores son tan pocos.